Muy bienvenido, este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com y un encuentro con la verdad. El tema de ahora es un poco diferente a los temas que usualmente toco porque es un tema que tiene que ver con el matrimonio. En sí voy a hablar acerca de cómo el matrimonio cristiano y sus prácticas se ha venido desarrollando a través de los siglos. Es algo importante saber qué es lo que hacemos nosotros en este día. Nuestras costumbres, cómo cantamos, es bien importante. ¿Y qué es lo que el matrimonio nos enseña o cómo nosotros lo hemos venido conceptualizando? Toda la gente, bueno, me voy a casar, voy a comprar anillos, damas de honor y tenemos que tener un pastor o en el caso de aquellos que no son evangélicos, sacerdotes. En el caso de aquellos que no quieren, no son ni evangélicos ni católicos, un juez de paz o un abogado. Esto es lo que nosotros tomamos las cosas como que siempre han estado, que esto es el modo en el que el mundo se mueve. Pero veamos un poco de dónde viene el concepto de matrimonio. Y una cosa que puedo decir es que el concepto de matrimonio que tenemos es bien influenciado por el cristianismo. Pero quisiera hablar del matrimonio cristiano en particular. Y me refiero al matrimonio cristiano, aquel donde al menos un cónyuge conoce a Jesús como su Señor y Salvador, o como también idealmente una pareja de creyentes que los dos son cristianos. Y por lo tanto, cuando son dos creyentes, y aunque sea solo uno, se cree y se sabe de que tiene que ser un matrimonio que está bajo los parámetros de Dios, bajo los parámetros de la Biblia. Y tenemos que recordar también de que un matrimonio no es automáticamente cristiano por tomar lugar en un templo cristiano o por ser oficiado por un ministro del evangelio. Mucha gente viene con esa mala concepción de que un pastor me va a casar, por lo tanto mi matrimonio va a ser bendecido. O viene con el concepto de que me casé en una iglesia, por lo tanto tengo la bendición de Dios. En mi caso, yo me casé con un pastor, me casó un pastor de que no quería que yo me casara con mi esposa. Él creía de que mi esposa no tenía el llamado para ser esposa de pastor y por lo tanto él llegó a mi casa como 3 semanas antes de casarme y me dijo que no me quería casar. Bueno, ¿cómo me casó? Como él me casó por último fue porque yo lo chantajeé. Le dije, bueno, si no me casas vos, me voy a decir a otra persona que me case, y era un pastor que no le cae bien. Pero la forma de que él me casó y la forma de como yo me casé también, mi esposa, es de que no nos casamos en un templo, nos casamos en una casa. Y gracias a Dios ya vamos casi 18 años de casados, en el 2012 que estamos, en el próximo mes, no, en los próximos 2 meses, vamos a tener 2 años, 18 años de casados. Este pastor me dio a mí 5 años de casados porque mi esposa no tenía para ser una esposa de pastor, y ha sido pastor de los 18 años de casado, yo he sido pastor 14 años. Así que sí, yo creo que sí, mi esposa tenía para ser esposa de pastor. Pero un matrimonio cristiano viene del concepto de la Biblia. Y los matrimonios se dan por muchas razones. Usualmente, idealmente es por amor, porque 2 personas se aman y han decidido estar juntos toda su vida, pero en otras ocasiones usted sabe de que sale un embarazo y por lo tanto se tiene que casar rápido. Otras ocasiones, aún en países como Egipto, en países como Armenia, en países donde tienen la costumbre en la India, entre cristianos también, tienen la costumbre de prometerse a los hijos en casamiento. Y se casan así. Nosotros en Occidente no lo aceptamos, no nos gusta esa clase de casamientos, pero desgraciadamente para nosotros de occidentales esos son los casamientos que duran más tiempo. ¿Por qué? Porque ellos aprenden a amar adentro del matrimonio, no aprenden a amar fuera del matrimonio. Y este es otro concepto muy, muy nuevo en nuestro tiempo de que llevamos como seres humanos, más que todos los occidentales. Y como he dicho en otro video, occidentales, yo considero a los latinoamericanos occidentales porque europeos occidentales nos colonizaron. Y usted
usted ve que después de la novela, francesa, cuando habla de amores, que eso vino en los 1700, ahí fue cuando empezó el matrimonio a tener un poco más de libertad con respecto a ver con quién se casaba con quién. El hombre usualmente era el que dominaba, pero a veces usualmente eran las familias que juntaban a las parejas. Pero, ¿cuál es la base del matrimonio cristiano y costumbres del primer siglo? Vamos a hablar en épocas del primer siglo, de la iglesia primitiva hasta la Edad Media y después la Reforma hasta ahora. Pero empecemos con la base del matrimonio cristiano y costumbres del primer siglo. Dado que el matrimonio cristiano debe estar basado en la Biblia, podemos ver que el comienzo está en Génesis. Y Génesis 2:23, y voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional, dice así: el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta sí, a mi suegra le molesta que yo le diga esta a mi esposa, pero ahí está la Biblia, está la Biblia. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, por tanto del hombre fue sacada. Y en el hebreo dice, se llamará Isha, porque del Ish fue sacada. Ish y Isha, hombre y mujer. O varona, varón y varona, como dicen en las versiones antiguas. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Y esto es lo que me gusta de la Nueva Versión Internacional, porque va más al concepto hebreo, el concepto de los judíos, no de los judíos, sino el concepto de Moisés en el hebreo. Se funden y se hace un solo ser, una sola carne. Ya en el Nuevo Testamento vemos a Jesús citando el mismo texto cuando él también enseña sobre el significado del matrimonio. En Marcos 10, 6, 8 dice esto: pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. ¿Y por qué Jesús dice un cuerpo y al otro dice una sola carne o un solo ser? Recordemos que aún en los tiempos de Jesús habían muchas versiones de la Biblia. En los rollos del mar muerto está el texto más erótico, pero eso viene de los 1100, 1200. Y estaba la Septuaginta y habían muchos textos. Así que por eso es un problema que tenemos con Pablo, que Pablo a veces cita a todos lados y no sabemos de qué. Sabemos que a veces cita la Septuaginta, sabemos que a veces cita de otros manuscritos como que son bien similares a los del mar muerto, pero a veces no sabemos de dónde está citando. Así que entiendan la discrepancia. Le estoy dando un poco de crítica textual, se llama eso. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, así que ya no son dos, sino uno solo. A pesar que en el Antiguo Testamento vemos que los hombres se podían casar con muchas mujeres, cosa que eso es lo que sale una crítica de que yo he visto en internet mucho, en inglés, matrimonio, y ponen todas las formas que la Biblia enseña de que un hombre se podía casar con muchas mujeres, que si yo me muero, por ejemplo, mi hermano tiene la responsabilidad de no dejar a mi esposa desamparada ni a mis hijos, sino que él se tiene que casar con ella y mis tierras llegarían a ser de él. Bueno, la ley del levirato, todo eso. Pero esto es bien importante también para defender la fe, porque eso es una crítica que mucha gente hace. Y veamos lo que la Biblia dice. A pesar de que en el Antiguo Testamento vemos que los hombres se podían casar con muchas mujeres, esto no fue porque fuera constituido por Dios, como tampoco el divorcio fue de la voluntad de Dios. Más bien Jesús dice que en el caso del divorcio, en especial, fue por la dureza del corazón de los hombres. Dice en Mateo 19, 5 al 8, dice: y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno, por tanto lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió divorciarse a su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Así que Jesús reafirma la intención original del matrimonio como la encontramos en la creación. Vale la pena mencionar que en la caída, aunque es cierto que la mujer fue relegada al marido, según Génesis 3:16, fue parte de la intención original de la creación. Y esto aún no ha sido totalmente restaurado en Cristo. La restauración al estado original de la creación ha comenzado en Gálatas. ¿Y qué es lo que pasa?
¿Se acuerdan cuando Adán le pone nombre a Eva? Eso quiere decir hasta cierto punto dominio sobre Eva, porque Adán le puso nombre a todos los animales, y no es la mujer, no es animal. Eso es lo que pasa, que mucha gente dice, pero usted está diciendo que yo soy animal. No, lo que estoy diciendo es de que esa es una forma de poner potestad. Usted y su esposo o hermana, usted puede ponerle el nombre a su hijo, a su hija, porque usted tiene potestad sobre ellos. Y en el matrimonio había cierta potestad, solo que se quebró en la caída. En la caída el hombre tomó más potestad de lo que estaba intencionado. La caída destruyó los paralelos que Jesús, o los parámetros, mejor dicho, que Dios había implantado en la familia, que iba a ser una ayuda idónea, iguales los dos. Pero ¿qué pasó? Cuando le dice, tu marido se enseñoreará sobre ti. Eso no estaba en lo original. No le ha dicho eso el señor Adán, que te vas a enseñorear de tu señora. Suena bien redundante, ¿verdad? Pero sí, mi señora esposa. No dice eso la Biblia. Eso fue parte de la caída. Pero miren lo que dice Gálatas 3:28, y no soy liberal porque los liberales les encanta este versículo. Pero dice, ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Pero esta realidad la veremos consumada cuando el Señor regrese. ¿Y sabe por qué? Porque yo he mencionado que soy judío, yo soy descendiente judío, y me acuerdo que una vez en la iglesia donde estaba con este pastor que no me quería casar, me acuerdo que había unos hermanos ucranianos, y ellos habían venido a Argentina y ahora estaban acá. Y me acuerdo que una vez un hermano llegó y estaba bien enojado, y me acuerdo que yo era el que dirigía el culto en esos tiempos, tenía 19 años, y la mitad de mi vida, ya tengo 39, más de la mitad. Y me acuerdo de que yo llegué y le dije al hermano hermano, mire, fíjese que está muy fuerte el sonido, ¿le puede bajar un poquito? Y la respuesta de fue que un negro, que el pastor que yo estaba trabajando con él era moreno, muy moreno, él era casi negro, era nicaragüense, mezquito. Un negro y un judío se han agarrado a la iglesia. Y esto nunca hubiera pasado si yo no lo hubiera permitido. Y yo me quedé tan helado porque decía yo, bueno, no, que todos somos unos en Cristo, pues. No hay raza, no hay religión o descendencia en mi caso, pero este hombre, como era ucraniano, europeo, blanco, rubio, nos estaba mirando a nosotros dos de menos. Y usted no sabe lo que hay en su banca, hermano, hermana. Por eso predique el evangelio, que todos somos uno y también vivámoslo. No hay diferencia. Aquí yo estoy en una iglesia de habla inglesa, que todos son blancos, rubios, ojos azules, bien bonitos, unos ojos verdes. Personas que dicen mi papá o mi abuelo vienen de Inglaterra, personas que tienen, pero también aparte de mi familia, que somos, mi esposa es chilena, yo soy salvadoreño. Yo no soy lo que soy porque soy salvadoreño, crecí en Estados Unidos, tengo descendencia judía, ahora soy australiano. Mi suegra dice, tú ni sabes lo que eres. Y quizás es cierto, no sé. En la casa tenemos las 4 banderas, la chilena, la salvadoreña, la estadounidense y la australiana. Así que soy súper internacional. Y bueno, en estos días son las fiestas patrias de Chile, así que yo sé que este video va a quedar para siempre ahí en YouTube, pero felices Pascuas, felices fiestas patrias, las mías ya pasaron, pero felices patrias a los chilenos. No hay diferencia ahora en la iglesia de hombre y mujer. Pero como hubo en la creación, también hay parámetros que el Señor ha puesto que el hombre haga y que la mujer no puede hacer. Yo no puedo parir hijos, por ejemplo. Yo no tengo la paciencia que mi esposa tiene, porque las mujeres son hechas diferentes, tanto para hacer cosas en la iglesia, para hacer cosas afuera. En el Nuevo Testamento no vemos más que un ejemplo de un matrimonio. Solo un matrimonio vemos. Y este es el que Jesús asistió en Cana, en Juan 2, capítulo 2, versículo 1 al 10. No vemos en ninguna otra parte del Nuevo Testamento que los cristianos hayan seguido las mismas prácticas que los judíos en sus ceremonias matrimoniales. De que los primeros cristianos que eran judíos hubieran seguido con sus tradiciones, no cabe duda. Pero que ya para el segundo siglo estas tradiciones se hubieran seguido, o que los gentiles convertidos al cristianismo hubieran seguido las ceremonias judías, es dudoso.
Y se recuerda usted, en las ceremonias judías ponen un chispa de arriba, esa cosa que parece como una tienda de campaña, y quiebran el vaso de vidrio, el hombre quiebra el vaso de vidrio. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere decir de que así como el templo de Jerusalén fue destruido porque no fue cuidado, porque no fueron fieles a Jehová, al Señor, así también este matrimonio que están solemnizando en ese momento, puede ser destruido si no se cuida. De ahí un poquito de trasfondo del judaísmo de estos siglos. Aunque no sabemos qué es las prácticas judías de aquel tiempo a cabalidad. En el Nuevo Testamento al menos no se nos dice que los judíos estaban casados por 7 días. Eso es si el judío tenía dinero. Hay judíos que no tenían eso. O sea que hemos puesto algunas cosas, igual algunas tradiciones judías las hemos elevado y vamos a decir nosotros, por eso vamos a casar 7 años mientras los 7 años de la tribulación, allá vamos a estar casando en las bodas del Cordero. La Biblia no dice que son 7 años. Nunca dice eso la Biblia. Es bien tremendo porque le queremos poner a la Biblia cosas que no la dice prácticamente. Así que la escatología la tenemos que arreglar entendiendo esto. Bueno, pero ya sacándonos nosotros del primer siglo, ahora venimos al matrimonio cristiano en la iglesia primitiva hasta la Edad Media. Y la Edad Media es ya llegando casi a la Reforma. Y la iglesia primitiva viene siendo para mí el año 120 para arriba, o el año 100. El rito matrimonial en la iglesia primitiva, aunque no originalmente judío, tampoco tenía una originalidad cristiana. Los padres de iglesia no tenían ningún problema en dejar que las costumbres locales fueran las que dictaran el rito del matrimonio. Veremos algunos ejemplos de cómo las costumbres romanas influyeron en el matrimonio cristiano, como también después se vino a considerar esto que refiriéndome al matrimonio, cómo se vino a considerar un sacramento, porque la Iglesia Católica lo considera un sacramento. Es una de las 7 cosas que tiene que pasar el cristiano para poder entrar al cielo. Pero recordemos que sacramento quiere decir un misterio, y vamos a ver por qué es que menciono esto después. En la iglesia primitiva el matrimonio era considerado, aunque de importancia para la comunidad, más bien era algo personal y familiar. Pero como fue mencionado anteriormente, fueron las costumbres locales las que cambiaron las costumbres de lo que tomaba lugar en un matrimonio. Vale mencionar que aquellas costumbres que aún están con nosotros el día de hoy, que vienen de esos tiempos, que primero es comer el pastel, viene de las prácticas romanas del matrimonio. De ahí viene el comer el pastel. Las bendiciones cristianas reemplazaron a las invocaciones a las deidades paganas. El matrimonio no tomaba lugar en el altar, pero como era de costumbre con otros contratos, se hacía a la puerta de la iglesia o nártex. Y estos ya son términos que en liturgia estudié. No, yo hice liturgia por todo un semestre. El nártex es, en las iglesias antiguas, si usted ha visto en algunas iglesias como que tienen un pequeño cuartito a la entrada, eso es el nártex. Este compromiso incluía el intercambio de regalos, un beso mutuo, el intercambio de anillos y el tomarse las manos. El matrimonio seguía entonces a un servicio donde la cena del Señor reemplazaba los sacrificios de las deidades paganas para la bendición del nuevo matrimonio. Es decir, que los romanos cuando pasaban matrimonio, ellos entraban al templo, a la basílica, porque ese era el término de ellos, y en eso sacrificaban, y yo no estoy seguro qué animales sacrificaban, a veces sacrificaban bueyes, pero la gente no está tan, bueno, no he estudiado tanto eso yo, pero sacrificaban algo no tan costoso, pero algo que tenía que darle de comer a los invitados. Así que tenía que ser un cordero o una vaca, por eso es que yo pienso algo grande, pero que no fuera tan costoso. Yo no sé, una vaca en esos tiempos era muy costosa. Recuerde que para el 70% de la población de Roma, incluyendo los judíos, todos ellos eran pobres o esclavos. Y el problema era de que ellos solo comían carne ciertas ocasiones del año. La mayoría de veces era comer verduras y cosas que no tenían tanta proteína como la carne. Por eso es que el vivir de ellos era lo más 40 años, porque no tenían esa proteína que nosotros tenemos ahora.
Bien tremendo cómo era la gente de aquellos tiempos. Por eso cuando tenemos que comer carne, por eso es que la Biblia habla en el Nuevo Testamento acerca de la carne, de cómo que escasea, que no tenemos. ¿Por qué? Porque ese era el concepto de ellos. Nunca comían carne. Y cuando tenían carne, tenían que, está buena la leche, pero tenían que anhelar la carne, porque ellos en su vida, los corintios más que todo, nunca comían carne, casi. Sabemos eso por lo que le estoy diciendo. Así que ese era el matrimonio, esas eran las costumbres. Acuérdense, el pastel, las bendiciones cristianas reemplazaban la invocación a las deidades, el matrimonio no tomaba lugar en el altar, como ahora lo hacemos. Si usted recuerda el matrimonio de William y Kate el año pasado, si no me equivoco, están dentro del altar, y una cosa bien importante de la iglesia anglicana que va a vir después. No tomaba en el altar, sino que en la puerta, y que también el servicio, había un servicio donde habían la Santa Cena que reemplazaba los sacrificios de animales. Ya para el tiempo de San Agustín, él fue el que catalogó el matrimonio como un vínculo sacramental. Esto viene basado en Efesios 5:32, donde se dice que el matrimonio es un misterio, o como se dice en latín, un sacramento. O sea que mysterion en griego, sacramentos o sacramentum en latín, y de ahí viene la palabra sacramento. Es acá donde vemos el comienzo en que la iglesia cristiana toma jurisdicción del matrimonio, pero esta no fue la única razón de esto. Pero ya desde este punto en adelante, dado que el matrimonio se considera un sacramento, por lo tanto es indisoluble. Desde aquí empezó el concepto que aún la Iglesia Católica tiene, de que el matrimonio no puede ser tan fácilmente como ahora nosotros nos divorciamos. Muchos evangélicos. Es una cosa indisoluble, un sacramento de Dios, no puede ser burlado. La otra razón por la cual el matrimonio cayó bajo la jurisdicción de la iglesia fue por razones prácticas. Usualmente los matrimonios no eran solemnizados por los padres o sacerdotes, pero como se ha mencionado, era a la puerta de la iglesia donde todo evento secular se ratificaba y luego se hacía un servicio en acción de gracias. La razón por la cual la iglesia se inmiscuyó en la ceremonia matrimonial fue porque usualmente la única persona que podía leer o escribir era una persona aprendida, que significa clero, en latín era aprendido. En el pueblo o aldea era un sacerdote. O sea que el único que podía leer y escribir, el único que podía poner en un récord que tal persona se casó con tal persona, por lo tanto, si esta persona se muere, le queda este campo o los hijos pueden ser esto y lo otro, es por ello, porque el sacerdote era el único que podía leer y escribir. Cuando la iglesia se movió al norte de Europa, o sea, ya vamos más para Francia, pero Francia era parte de Gaul, se llamaba Francia, y Germania se llamaba Alemania, y los romanos llegaron hasta Inglaterra y Gales. Ellos conquistaron Inglaterra y Gales. Pero Germania y Escandinavia y todos esos países de arriba no los pudieron conquistar. Pero el cristianismo sí lo conquistó. Y fíjese de que las tribus que vinieron del norte y destruyeron Roma. Y mucha gente dice, destruyeron a Roma porque es un imperio romano pagano. Pero esas tribus eran cristianas, pero eran tribus arrianas, o sea que no creían que Jesús era Dios, creían que Jesús era una creación de Dios. Es un dato histórico. Cuando la iglesia se movió al norte de Europa, tomó otras costumbres paganas que las vemos hasta el día de hoy. Entre ellas están las siguientes: tirar arroz cuando uno se está casando, a los recién casados, como señal de fertilidad; tener damas de honor para confundir a los malos espíritus a quién es la verdadera novia, de quién es la verdadera novia. Eso es lo que por eso es que tienen damas de honor. Usted tiene sus damas de honor porque usted quiere ser acompañada con sus mejores amigas, y los damos de honor porque usted quiere ser acompañado por sus mejores amigos. Pero de dónde salió todo esto es porque se tenía miedo de que un mal espíritu se le podía meter a la novia para que no pasara el matrimonio, y por lo tanto todas estaban las damas de honor, y ahí estaba, y el demonio no sabía en qué meterse. Y ponerle el velo a la novia para protegerla de malos espíritus. Otra cosa. Es como cuando uno abostece, ¿no? O cuando uno dice salud. Ashú, salud. ¿Y por qué? Porque en la Edad Media creían que cuando uno estornudaba se le podía salir el alma. Y cuando uno bostezaba se tiene que tapar la boca, no por educación, sino porque creían que un demonio le podía meter.
¿Cómo podemos ver muchas de las prácticas que el día de hoy tenemos y hacemos dentro de nuestras ceremonias de matrimonio cristiano vienen de las prácticas paganas que tanto los romanos como también los europeos del norte tenían? ¿Significa esto entonces que debemos de rechazar tales costumbres? En lo personal yo no creo que rechazar las costumbres que tenemos. El hecho de que tengan origen pagano pero han sido dadas significado cristiano es razón suficiente para no rechazarlas. Así como la Navidad era una de las fiestas paganas más cochinas, por decir así, por usar la palabra, que era la Saturnalia, que habían borracheras, y suena como ahora también, habían orgías, había de todo lo más sucio, asesinatos y todo, bueno. Y vino el cristianismo y tomó el imperio y quitó todo eso. Así es todo estas otras prácticas paganas que habían. Se redimieron todo eso. Es redimir la cultura para mí, redimirla. Así que también el matrimonio fue influenciado por el cristianismo, dándole a los hijos y a la esposa su lugar que se merece dentro del plan de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque acuérdense que Pater Noster, esa es una casa de publicación cristiana, pero quiere decir Padre Nuestro en latín, Pater Noster. Y el padre dentro de la familia romana tenía potestad de que si usted, digamos, si yo, mi esposa, yo soy un soldado, por ejemplo, hubo una carta que se encontraron de un soldado romano. Y cuando él se fue para Egipto, la esposa quedó embarazada. Y vino el soldado romano y le escribió una carta diciendo: hola, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo estás tú? Etcétera, etcétera. Y por último le dice: si es niña, deséchala. Deséchala, ya no la mantengas. Si es niño, manténlo. Guárdalo. ¿Y qué es lo que pasaba? Que cuando nacía la niña o que no quería este hombre, o no este hombre en particular, pero cuando los romanos no querían una niña, lo que hacían es que la ponían en intemperie. Y la gente oía, una de dos, los animales llegaban a comérselo, o había gente que los iba a recoger por lástima y que los criaba, o había gente que los iba a recoger y los hacía esclavos. Así que el cristianismo cambió todo eso. El cristianismo, ¿cómo se llama? Le dio el valor a los hijos que los hijos se merecen. Así que esa es la influencia del cristianismo. Y yo tengo un libro que, como es que soy muy lento en hacer los videos, en hacer los estudios, hermanos. Pero tengo un libro de todas las cosas que el cristianismo ha hecho. Lo que inventamos las enfermeras, los cristianos. Lo que inventaron los hospitales, los cristianos. Lo que inventaron los reformatorios, los cristianos. Por eso cuando la gente dice: ¿qué ha ofrecido el cristianismo al mundo? Mucho más de lo que creen. Mucho más de lo que creen. Un último desarrollo que sucedió en esta etapa de la historia cristiana, justo a las vísperas de la Reforma, fue la introducción de los votos que el día de hoy tenemos cuando los novios se casan en el altar. El concepto de los votos origina de la tradición que los encontramos, que los contratos hechos en este tiempo, siendo los votos matrimoniales un contrato público. O sea, que los contratos, viene el concepto de contrato de los votos. Ya en esto vemos un desarrollo que vimos al principio de la historia de la iglesia cristiana, que el matrimonio pasa de un compromiso familiar a un compromiso de sociedad. Los votos matrimoniales vienen del manuscrito conocido como Use of York o Uso de York, que contiene, y esto está en Gales, allá en Inglaterra, en Inglaterra, está en Inglaterra, que contiene muchas proclamaciones para muchos actos, pero el que nos interesa es del matrimonio. Este manuscrito data del siglo XV, o sea, del año 1400, en York, una ciudad de Inglaterra. Este es el voto que se encuentra en dicho documento. Yo te tomo a ti, fulana tal o fulana tal, para ser mi única o único o legítima esposa, para tenerte en cama y en mesa, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Esto es más bien un contrato público, digamos. Te tomo es un lenguaje de propiedad. En este día estipula el comienzo del contrato. En la riqueza y en la pobreza, salud y enfermedad, estipula la incondicionalidad del contrato. Y hasta que la muerte nos separe, la finalidad del contrato. Así que de ahí viene todo eso. Ahora ya casi no se usa esa forma. Yo te recibo, dicen los católicos, porque yo estuve tratando de encontrar la forma como dicen ahora ellos. Yo te recibo, no te tomo.
Yo prefiero la antigua, porque la antigua lo compromete a uno más al cónyuge. Bueno, pasamos a la última parte que dice, matrimonio cristiano en la Reforma Protestante y en la era moderna. Y aquí es donde empezamos ya más o menos a estar más o menos en nuestro tiempo. Y si me disculpa, voy a tomar un vasito de agua. La Reforma trajo un cambio, no solo en el área doctrinal, pero también en muchas prácticas que la Iglesia había mantenido durante 1000 años. El matrimonio no fue excepción. Claro, ya no se adoraron las imágenes. Y fíjense que los luteranos aún mantienen las imágenes, solo que no las veneran. Si usted entra en un templo luterano va a haber imágenes, va a haber cosas, pero ellos no se imaginan venerarlas. Son uno de los pocos, pero los ortodoxos también tienen, pero no las veneran. Sí, ellos sí la veneran, sí. Los iconos veneran ellos. Ellos veneran las pinturas. Es bien interesante saber por qué fue un concilio en el año 730, si no me equivoco, el último concilio ecuménico, los 7 concilios ecuménicos, fue el último donde el concilio iconoclasta quiere decir aquellos que quiebran las estatuas, y ellos fueron los que aceptaron eso, y en ese concilio se dijo que no se podía hacer ninguna tercera dimensión de alguna cosa creada, y por eso es que ellos solo tienen cuadros, porque es segunda dimensión. Pero lo que nos interesa aquí es cómo cambió el matrimonio. A diferencia de Roma, que consideraba el matrimonio como un sacramento, los reformadores enfatizaban el matrimonio como un pacto, pero también como una institución divina. Pero el rechazo del matrimonio como sacramento llevó el matrimonio a ser revertido al Estado. Fue durante la Revolución Francesa que el matrimonio civil tomó lugar por primera vez en 1791. Así que el primer matrimonio civil que conocemos en la historia pasó en 1791 en Roma. En Francia, después de la Revolución Francesa. Lutero aún mantenía la costumbre de tener el matrimonio en la puerta, pero la movió a la iglesia para la lectura de la palabra. O sea que se casan afuera, pero vienen aquí, vamos a leer la Biblia. Fue en la Reforma Inglesa que finalmente el matrimonio tomó lugar en la iglesia adentro, después de 1500 años de la cristiandad. Imagínense, la iglesia anglicana fue la primera que dijo, ok, vamos a tener todo el servicio para adentro. Dentro del mundo de la inglesa, el matrimonio civil se establece en el año 1836. En los cánones de la iglesia anglicana, un matrimonio solo se puede hacer entre las 8 a.m. y 6 p.m. No se puede hacer en fechas de Semana Santa, domingo o Navidad, y solo se pueden oficiar dentro de un templo o iglesia como nosotros entendemos ahora. Así que así ha venido desarrollándose el matrimonio. Las prácticas que se mencionaron anteriormente de origen pagano fueron rechazadas tanto por los puritanos como también John Wesley. Un ejemplo es que los puritanos y Wesley rechazaron el uso del anillo por considerarlo de origen pagano, y es cierto, vienen los romanos también. Fueron sus seguidores que lo restituyeron, o sea que medio se murieron los primeros puritanos y los primeros y Wesley, y boom, de vuelta a ponerlo. Wesley también rechazó la costumbre de entregar a la novia, cosa que fue restituida por sus seguidores. Así que entregar a la novia es algo que viene de Roma también. Imagínense todas las cosas que vienen de Roma. Y estos hermanos lo quisieron quitar. Otro cambio que sucedió durante la Reforma fue el entendimiento de lo que era el matrimonio. Y esto es bien importante. Este entendimiento se encontraba en 3 premisas. Primero, el matrimonio era primordialmente, esto es lo que se trajo de la Edad Media. El matrimonio es primordialmente para la creación de hijos y su enseñanza en el Señor. El matrimonio era para remediar el problema del pecado. Y tercero, el matrimonio era para ayuda mutua y compañerismo. Esto fueron lo que originalmente la gente creía, el catolicismo romano, y también muchos luteranos piensan aún esto, que primeramente el matrimonio era primordialmente para la procreación de hijos y la enseñanza en el Señor. Pero veamos por qué. Fueron los puritanos que cambiaron el orden, dando el primer puesto al tercer punto, que el matrimonio era para ayuda mutua y compañerismo. Yo creo que esto restaura así lo que primeramente vemos en Génesis, que por qué el hombre se le proveyó una esposa para que no estuviera solo, no para hacer hijos. Eso fue un desenlace de lo de tener esposa.
Debemos de entender que el cambio fue porque ya para el tiempo de los puritanos aparecieron en la escena cristiana la mortandad, desapareció en la escena cristiana la mortandad infantil había rebajado mucho, comparada a las épocas pasadas, donde de 10 hijos nacidos, solo 5 o 4 sobrevivían una edad de más de 5 años. Era bien tremendo porque esta gente morían, tenían bastantes hijos, pero la mortandad era alta, era muy alta. Y como le digo, de 10 hijos que tenían, 5 o 4 les quedaban. Como padre, yo no sé cómo le hacían, pero ellos lo tomaban como algo que pasaba. Creo que este punto de vista es el que más apunta a la intención original de la creación, en la cual vemos que Dios le crea una ayuda idónea para que el hombre no esté solo. Génesis 2:18. El fin de la procreación vino como resultado de ese compañerismo, no al revés. Así que la primera, del punto puritano o reformado del matrimonio es primero el compañerismo de uno al otro. Yo pusiera después el procrear hijos, porque eso es lo que sigue, y para evitar el pecado. Y sí, igual como Pablo nos dice en 1 Corintios 7, que cada uno tenga a su esposo o su esposa para que no caiga en tentación. Y aún así caemos o caen en tentación. Mucha gente, nosotros como cristianos tenemos que disciplinarnos a amar a nuestra esposa, a amar a nuestro esposo, no a estar jugando al pecado. Una última cosa que cambió con la reforma no es meramente algo ceremonial, sino algo conceptual. Como vimos anteriormente, el matrimonio se solemnizaba como un contrato, algo que aún se mantiene el día de hoy. Pero la reforma enfatizó que el matrimonio es un pacto. Esta posición de ver el matrimonio como un pacto y no como un contrato es la posición bíblica. Y asombrosamente la romana también. Bajo la perspectiva que el matrimonio es un contrato, esto implica que 2 personas llegan a un común acuerdo para estar juntas con estipulaciones que hacen que este contrato se quiebre. Y esta es la cosa de que si hay infidelidad conyugal, muchas veces el hombre o la mujer rápido se quieren divorciar. Pero bajo la perspectiva de pacto, Dios es testigo y garantizador de la fidelidad de los cónyuges. No que Él garantiza que los cónyuges nunca van a ser infieles, pero que el ser infiel al cónyuge es también quebrar el pacto con Dios de serle infiel, es también quebrar el pacto con Dios de serle fiel a ese cónyuge. O sea que no solamente usted peca contra su cónyuge, sino que está pecando contra Dios porque usted le prometió a Dios que iba a ser fiel a esta persona que se casó. El otro punto que se enfatiza bajo la perspectiva del pacto es que este es hecho en amor y no bajo estipulaciones legales. Yo creo que eso es importante. Esto es aplicable a nuestro contexto moderno. Ya estamos entrando ya en nuestros tiempos, donde la pompa de la ceremonia se mantiene aún en matrimonios en los que los cónyuges no son creyentes y se trae una mentalidad de contrato al matrimonio. Muchos definen el matrimonio el día de hoy como solo un requerimiento legal, que no pasa a ser más de una fiesta. Por eso cuando los problemas surgen dentro del matrimonio, incompatibilidades o dificultades, el contrato matrimonial exima a los casados a retirarse del matrimonio si uno de los cónyuges no cumple o llena las expectativas del otro. Es muy diferente este concepto al concepto bíblico de un pacto hecho delante de Dios. Y estoy citando Mateo 5:32, 19, 3 al 12 y en especial Efesios 5, 21, 33. Esto es bien importante, mis amados. Porque si yo solo voy a esperar que mi esposa llene todas mis expectativas, nadie puede llenar las expectativas de nadie. Una que otra vez alguien va a caer, va a fallar, va a dejarlo a uno confundido o deseando que hubiera sido diferente. Pero si mi expectativa es hacer feliz a mi esposa, sacrificio. Pero ese es el concepto del pacto. Que uno se sacrifica por el cónyuge, no está esperando solo para acá, solo como el asadón. En Efesios, donde vemos el ejemplo del amor de Jesús para su iglesia, donde podemos ver el sublime ejemplo de un matrimonio que a pesar que la iglesia falla y a veces no es fiel, Jesús sigue siendo fiel.
El día de hoy se invierten miles de dólares en una ceremonia matrimonial que desgraciadamente no dura mucho. Se hacen promesas de amor hasta la muerte, pero los que hacen tales promesas no tienen a un testigo a quien mantenerle esos votos. Por lo tanto, cuando hay problemas se separan. Pero ya muchos han hecho contratos prenupciales por si el otro cónyuge no llena las perspectivas requeridas. Se puede seguir en la búsqueda del cónyuge perfecto. Una vez que se divorcian, en la búsqueda de un cónyuge perfecto. Yo conocí a un hombre de que se divorció de su esposa y ahora va por el 5º matrimonio. ¿Qué anda buscando? ¿Qué anda buscando esa persona? Hemos visto cómo a todos o la mayoría les gusta lo ceremonial en el matrimonio. Pero creo que la posición de los reformadores es enfatizar el matrimonio como un pacto en el cual mutuamente los cónyuges hacen parte, y la posición de los puritanos, donde la razón primordial del matrimonio es por hacerse compañía y apoyo uno al otro. Es un concepto que arreglaría muchos problemas el día de hoy. No es el concepto de que yo me casé con este hombre porque provee, y el día que no provea, el día que pierde un trabajo. Y yo conocí a otra persona allá en Estados Unidos, se vino para acá de vuelta a Australia, de que cuando empezó a pegar toda esta crisis económica, perdió el trabajo y no trabajó por 6 meses. Y el esposo lo dejó, porque ya no había ese amor, ya no proveía, ya no la llenaba. Y la desgracia de que este hombre, amigo mío, había dejado a su esposa por esta mujer. Son situaciones bien tremendas, mis hermanos. Así que espero que este estudio sobre la historia y la teología del matrimonio les pueda ayudar en su entendimiento sobre él, y también cómo estar más enterados de por qué hacemos muchas cosas de nuestras ceremonias el día de hoy, y sus significados también. Tenemos que saber qué es lo que significa todo. No solo lo hacemos por hacerlo. Pero sobre todo espero que puedan tomar en cuenta de cómo Dios ve el matrimonio entre un hombre y una mujer. No entre hombre y hombre, no entre mujer y mujer, no entre hombre, mujer, mujer, hombre, porque hay de todo. El poliamor, que usted puede amar muchas personas paralelamente, al mismo tiempo. Puede amar a un hombre y puede amar a una mujer, o puede amar a 2 mujeres, o 2 mujeres aman al mismo hombre. Y en el principio Dios creó al hombre y a la mujer y los unió. Irse en contra de los parámetros dados por Dios es tentar la destrucción y el mal vivir de los niños. Y hubo hace unos días, hace unos meses, mejor dicho, en julio, un estudio de la primera generación que está creciendo con padres del mismo sexo. Y este hombre lo criticaron porque hizo un estudio y encontró de que eso daña a los niños. Y mucha gente, claro, lo criticaron y hasta pusieron en duda su estudio. Pero después de estudiarlo, después de revisarlo, han encontrado que sí, que tiene razón. Así que no juguemos con Dios. Dios ha ordenado el matrimonio para que se pueda reproducir, sí, necesitamos reproducirnos. Pero más que todo, gracias a Dios que por medio del matrimonio puedo yo tener compañerismo con mi esposa, puedo yo tener la fe de que voy a llegar hasta anciano con ella. Y eso, el día de hoy, hermanos y hermanas, saben que eso es una victoria, estar de anciano con su cónyuge. Después de que vimos todo esto, es interesante, a veces hasta chistoso las cosas que vemos o que sabemos, pero lo más importante que les quiero dejar en este día es de que cuidemos nuestros matrimonios, cuidemos lo que Dios nos ha dado. Por eso yo no, quizás el decir yo recibo, sí, pero ¿recibo de quién? Recibo porque yo me di o porque Dios me lo dio. Porque las dos cosas pasan. Dios provee un cónyuge y uno tiene que aceptarlo. Por eso es que hoy vemos bastante gente que no se casa, joven, porque están esperando las mujeres más que todo, están esperando al hombre, al príncipe azul, perfecto. Y quedan muchas veces solteras. Y esto es también una cosa de investigación. Muchos han investigado que por qué las mujeres están envejeciendo, más de 30 años no se casan.
porque simplemente no encuentran al hombre ideal. Y el hombre ideal a veces está a la par de ellos. Igualmente a los hombres. ¿Cuál es la mujer ideal? Una mujer que está dispuesta a aguantarlo a uno como hombre y a darle hijos y a criárselos y a amarlo. O una mujer que quiere andar bloqueando. Una mujer que no lo va a respetar a uno. Una mujer que no se siente satisfecha con uno en ninguna área de la vida. Así que les insto a aquellos que no están casados a que tomen en cuenta todo lo que se ha dicho, y a aquellos que estamos casados, les insto a que luchemos por nuestros matrimonios y ayudemos a aquellos que están pasando por luchas. Que Dios les bendiga.